A mí me vais a ver aquí en el centro para cuestiones relacionadas con el análisis de datos, ¿de acuerdo? Pero luego en los foros, pues probablemente el equipo docente de Psicología de la Motivación nos resolvamos las dudas que planteéis, aparte de preguntárselo y comentarle todas las dudas a Laura, ¿de acuerdo? Bueno, buenas tardes también a los que estéis en casa y bienvenidos a la asignatura que vamos a comenzar. Os voy a pasar la hoja de mi asistencia, ¿de acuerdo? Hay que poner el DNI y los que estáis en casa también tengo vuestra asistencia. Bueno, estaba comentando a los compañeros que están aquí en el aula que soy Pilar Toril y voy a ser vuestra tutora en la asignatura de Introducción al Análisis de Datos. Entonces, la idea de hoy, de la clase de hoy, es hacer una presentación de la introducción al análisis de datos y resolver esa duda que muchos de vosotros os planteáis y que es lógica, porque yo cuando empecé a estudiar psicología también me planteé, cuando llegué a primero tenía que estudiar análisis de datos o estadística, que van a ser diferentes asignaturas, ¿no? De estadística. Bueno, pues lo vais a ver en cuanto empecéis a trabajar y avanzar en las asignaturas de la carrera, porque da igual en el ámbito en el que os vayáis a desenvolver, da igual que vayáis a hacer clínica, que muchos estáis diciendo, yo quiero ser psicólogo clínico, pues muy bien, tenéis que manejar los diferentes artículos y saber interpretar esos resultados de los artículos y de esas investigaciones. Lo mismo si vais al ámbito de la investigación, si alguno está pensando en hacer una investigación, en doctorado cuando acabe, pues ya ni le cuento lo que tiene que estudiar y que tiene que saber de estadística. Y lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo a lo largo de los temas. Esta asignatura que vamos nosotros a tratar, que es la de Introducción al Análisis de Datos, es Introducción al Análisis de Datos. Es la asignatura introductoria y muchas de las cuestiones y de los conceptos que vamos a ver quizá os suenen, porque ya habéis estudiado estadística probablemente, ¿no? Antes de iniciar la carrera. Pero nosotros vamos a dar un enfoque dentro de nuestro ámbito, que es la psicología, y nos vamos a centrar en esas cuestiones que son interesantes para un psicólogo, ¿de acuerdo? Entonces, no es que vayamos a calcular, cuando veamos los índices de tendencia central, la media, pues sí, la vamos a calcular, pero vamos a hacerlo como lo haríamos en un estudio de investigación, ¿de acuerdo? Con un fin, con el fin que es el que a nosotros nos interesa, ¿de acuerdo? ¿Se nos oye bien en casa? Que no sé si nos oye bien. Estupendo. Muy bien. Entonces, la idea de hoy es esa. Y, sobre todo, comentar la guía de la asignatura, que siempre recomendamos a todos los profesores que, por supuesto, las leáis. ¿Por qué? Pues porque ahí viene toda la información relevante e importante que consideran el equipo docente que es necesaria para la asignatura, para cada una de ellas. Los que no escuchéis, por favor, comprobad que tenéis el micrófono y el audio, que está todo en condiciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues no sé si habéis visto la guía o no la habéis visto. Si la habéis visto, bueno, pues sabéis que esta asignatura se engloba dentro del Departamento de la Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Cada una de las asignaturas se engloba en un departamento diferente. Pues esta está en el de las metodologías y ciencias del comportamiento, ¿de acuerdo? Con otras que vais a trabajar y a estudiar en cursos siguientes, diseños de investigación, fundamentos de investigación, que no sé si la tendréis mañana, ¿verdad? Pues esa también la vais a ver dentro de este departamento. También en la guía tenéis los profesores, el equipo docente, ¿de acuerdo? Es el equipo docente. Aquí también tenéis sus nombres, sus teléfonos y sus correos para poderos comunicar con ellos. No os he sacado aquí el pantallazo del horario de atención al estudiante, pero sabéis que tenéis unos foros para poderos comunicar y plantear las dudas que tengáis generales sobre la asignatura, ¿de acuerdo? Tenéis aquí tenéis los nombres de los profesores del equipo docente de la asignatura. La bibliografía. Bueno, no sé si tenéis ya el libro. Este es el libro que vamos a trabajar. Yo os pondré ejemplos diferentes también a este libro para que veáis diferentes ejemplos, ejercicios. Y este es el formulario, la tabla, que es muy importante porque tenéis aquí todas las fórmulas
y las tablas que las vamos a manejar en el tema 7, 8, 9 y 10, ¿de acuerdo? Cuando veamos los modelos discretos de probabilidad y los modelos continuos, la curva normal, tendremos que aprender a resolver los ejercicios utilizando las tablas. Y aparte es importante que lo tengáis porque lo vamos a trabajar en clase para resolver los ejercicios y vais a necesitar usar las fórmulas, aunque yo las voy a poner y las vamos a trabajar aquí, pero es importante que os familiaricéis. Una cosa importante que también tenéis en la guía de estudio es que este formulario para el examen tiene que ir sin anotaciones, ¿de acuerdo? Porque al examen podéis llevar el formulario o las tablas sin anotaciones y también podéis llevar una calculadora no programable, como tenéis en la guía de estudio, ¿de acuerdo? Ahora volvemos para atrás. Aquí lo tenéis. Podéis llevar al examen el formulario, ¿de acuerdo? Sin anotaciones, ¿de acuerdo? Porque si os ven que tienes anotaciones, pues mal asunto. Y una calculadora de tipo programa, que sea cualquier tipo de calculadora. Es interesante que a partir del tema 2, el tema 1 no vamos a trabajar con calculadora, pero a partir del tema 2 es importante que tanto en casa, los que estéis en casa, como vosotros los que vengáis a clase, tengáis a mano la calculadora. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar con ella. Esta asignatura es práctica. Como veis, en el examen, si lo habéis visto, tenéis también ejercicios prácticos. Por tanto, es muy importante que manejéis las fórmulas y que os familiaricéis con los ejercicios que se hacen en la asignatura. Esta asignatura la tenéis que trabajar poco a poco. No vale decir, bueno, yo esta me la dejo hoy en 15 días, en los últimos 15 días antes del examen me la estudio y ya está. No aprobáis. O sea, directamente, lo digo siempre. No aprobáis, ¿por qué? Porque hay que saber cómo calculo, de dónde cojo, cómo transformo la tabla, cuál es la fórmula adecuada, y eso lo vais a saber con la práctica. Entonces, quien esté pensando en los últimos 15 días, se puede estudiar la teoría, que no tiene mucha teoría esta asignatura, pero la práctica no va a ser complicado, sería complicado, no digo imposible, pero complicado. Hay exámenes, el examen general es tipo test. Tenéis descritos en la asignatura los casos en los cuales no son tipo test, pero no va a ser vuestro caso. No sé si lo tenéis aquí descrito. No lo tengo aquí. Si veis la guía completa, porque yo os he sacado las cuestiones más importantes, veis que el examen en condiciones normales, si es presencial, van a ser 25 preguntas tipo test y la duración 120 minutos. Si por condiciones sanitarias o cuestiones sanitarias de la pandemia tuviésemos que utilizar otra modalidad de examen, otro tipo de examen, el equipo docente os informaría sobre ello, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que tenemos en la guía docente, que lo podéis leer. A continuación de esta página, en la guía docente, tenéis la explicación de los casos en los cuales, pues bueno, pues ahí habría excepciones, pero el examen es tipo test. Sí, lo vais a ver, vais a ir viendo el tipo de examen, porque es tipo test. Es que un examen sea tipo test en introducción al análisis de datos no significa que sea directo, sino que tenéis que un planteamiento teórico, unos ejercicios, hacer unos cálculos y después decir, bueno, pues el resultado es el de la opción A, B o C. A eso se refiere el hecho de que el examen sea tipo test. O sea, no es que sea tipo test como uno que me estudio y ya está, sino que lo vamos a ir viendo, tipos de ejercicios que se plantean en los exámenes, los que van apareciendo en los libros, que son pues los que os podéis encontrar. Una pregunta sobre las calculadoras. Que te puedas programar fórmulas. Pero bueno, se dice cualquier tipo de calculadora. Creo que es que no sea programable. Creo que no. Creo que no. Claro, en la guía pone tipo test, efectivamente, es que en casa también. En la guía, que es lo que estamos viendo, es que el examen es tipo test, efectivamente. Y pues si lo que os decía, si por cuestiones sanitarias, que también aparece en la guía,
se tuviese que hacer online, pues entonces variaría el tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Creo que también viene una cifra en la guía docente, no sé si son 20 preguntas, algo así, lo podéis ver con detalle cuando lo leáis. Después tenéis la calificación del examen, bueno, pues con los aciertos, errores, según estipula el equipo docente. Y para aprobar la asignatura, pues es necesario obtener un 5, ¿de acuerdo? En el examen. Pero bueno, tendréis tiempo en esta semana de leeros a fondo la guía docente y si tenéis dudas, pues se va planteando. No tenéis test, no hay test en la asignatura, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo, no os preocupéis, todos los ejercicios para ver cómo es el examen tipo test, que no es que tenéis que resolver ejercicios. Habrá algunos que sean de teoría, preguntas de teoría. En cuanto veáis los modelos de examen, os daréis cuenta a qué nos referimos con el tipo test. Y otros que sean ejercicios que tenéis que resolver. Después la opción A, que es 25, la B 10 y la C 5. ¿Cuál es la opción correcta? Bueno, pues estos son los contenidos de la asignatura, estos 10 temas. Yo os he puesto, no sé si habéis entrado ya en Academos, tenéis un planning que yo os he hecho en función de los temas. Puede variar, yo os lo iré variando si es necesario, porque a lo mejor alguno de los temas nos lleva más tiempo. De hecho, cuando veáis el planning, vais a ver que creo que este de noción de probabilidad tiene algo más de tiempo. Que vamos a dedicar, no por nada, sino porque tenéis ejercicios del teorema de Bayes, que a veces pues genera un poco más hay que trabajarlo un poquito más o hacer más ejercicios aquí. ¿De acuerdo? Estos son los 10 temas que vamos a trabajar. El primero de ellos, que me gustaría iniciarlo hoy, sin que nadie se asuste, pero bueno, para que ya os vayan sonando algunas cuestiones, aunque la semana que viene volvamos sobre ello. Es el de los conceptos básicos y la organización de los datos, ¿de acuerdo? Conceptos básicos porque nos van a hacer falta esos conceptos básicos que vamos a ver desde el primer tema. Y diréis, ¿qué conceptos básicos? Pues, por ejemplo, ¿qué es una muestra que vamos a trabajar? ¿Qué es la población? ¿A qué nos referimos? ¿Qué son los parámetros? ¿Qué son los estadísticos? ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cada una de esos conceptos? Vamos a ver las escalas de medida, porque vamos a ver qué ocurre en psicología para medir. En psicología no medimos de manera física, ¿no? Lo que hacemos es medir constructos, ansiedad, motivación, estrés. Entonces, ¿qué utilizamos? Pues para ello vamos a ver esas escalas de medida que tenemos que distinguir. Y no se quedan en el tema 1, ¿de acuerdo? Esas las vamos a llevar a lo largo de los temas. ¿Por qué? Pues porque después vamos a ver variables como el sexo, que tenemos que saber qué tipo de variable es, pues es una variable cualitativa. O el nivel de estudios, cuando veamos en los ejercicios, se nos plantea una variable como el nivel de estudios, pues qué tipo de variable es, pues es cuasi cuantitativa, ¿no? Y vamos a ver por qué. Pues eso lo vamos a ir viendo ya desde el tema 1. Fijaos lo importante que es no perderse en esta asignatura. Si me empiezo de aquí y no me he visto lo anterior, pues me voy a hacer un lío, que es lo que a veces nos ocurre si nos descolgamos de la asignatura. Eso en cuanto a los conceptos básicos. Y después tenéis aquí la organización de los datos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues imaginaos que sois unos investigadores ya, vais a hacer un estudio, para uno que se imagine el ámbito en el que le gustaría hacer el estudio, y ha recogido muchísimos datos. Imaginaos, por ejemplo, que yo voy a hacer un estudio para ver la eficacia de un programa de entrenamiento de afrontamiento al estrés. Y quiero ver si eso es eficaz o no. Y para ello voy a coger un grupo al que voy a utilizar un programa de entrenamiento al estrés para trabajar la ansiedad, y al otro que no le voy a hacer nada. Y voy a recoger muchos datos de ambos grupos. ¿Y qué hago con todos esos datos? ¿Os imagináis esa gran base de datos con edad de un grupo, nivel de estudios de otro grupo, puntuaciones de diferentes test que le hemos pasado, que hemos administrado? Hay que organizarlos de alguna manera.
Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Normalmente vamos a organizarlos utilizando las distribuciones de frecuencias, ¿de acuerdo? Que no es más que una tabla en la que organizar todos los datos que recogemos en un estudio. ¿Y para qué? Ay, perdón, me quedo un poco. Pues básicamente para poder empezar a hacer cálculos y decir, bueno, pues voy a calcular la media de los participantes en el estudio, en el grupo A y en el grupo B. Pues resulta que la media de edad ha sido 50 y 52. ¿Cuál ha sido el nivel de estudios en uno o en otro? Es decir, para hacer un análisis descriptivo de las muestras que yo he utilizado. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Y vamos a ver cómo lo hacemos, qué distribuciones de frecuencias hacemos y cómo lo representamos gráficamente. ¿De acuerdo? Que serán, si habéis visto el tema 1, pues los gráficos que ya habéis encontrado. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? Han preguntado si graban las clases. No, no las grabamos. No las grabamos. Creo que no sé, yo no las grabo nunca. Pero todo lo que os cuento está en el libro y después os voy a dejar las transparencias, ¿de acuerdo? Todas las dudas. El tema 1 queda más o menos claro lo que vamos a hacer. ¿Dudas? Así, bueno, ahora soy muy bonito, pero bueno, veréis que no es difícil. Pero de verdad, es muy importante que desde el primer día tengáis en mente que hay que seguir la asignatura. Esta asignatura no vale decir, la cojo en el tema 4, porque he perdido mucho ya. ¿De acuerdo? En el tema 2 es muy sencillo. Es sencillo en el sentido de que os suenan, porque son los índices de tendencia central y de posición. La media, moda y mediana. Obviamente, no vamos a calcular una media aritmética que conocéis, pero nosotros vamos a calcular utilizando las fórmulas para las distribuciones de frecuencias, que es lo que a nosotros nos va a interesar. ¿De acuerdo? Entonces, no va a ser la media aritmética de suma de todo y dividido entre medio. Vamos a aprender con esas fórmulas que tenéis a hacer esos cálculos. La media, la moda y la mediana. Lo mismo el cálculo de la mediana para las distribuciones de frecuencias. Vamos a aprender conceptos que ya hemos aprendido en este tema, como las frecuencias absolutas acumuladas, porcentajes, etcétera, que nos hacen falta porque están incluidos en las fórmulas. Y si no conocemos esos conceptos, pues ya andaremos perdidos, ¿de acuerdo? Por eso en el primer tema haremos mucho hincapié y además yo soy muy pesada en esos conceptos. Y después vamos a ver los índices de posición, deciles, cuartiles, que seguramente os suenan hiperciles. Y vamos a también aprender a utilizarlos en las distribuciones de frecuencias. El tema 3, veremos las medidas de variabilidad, la varianza y desviación típica, pero ojo, aplicado a distribuciones de frecuencia, no con esas fórmulas que conocéis, que sí nos van a ser útiles en algunos casos, pero nosotros vamos a utilizar otras fórmulas, ¿de acuerdo? Para distribuciones de frecuencias. Y también vamos a ver las medidas de forma. ¿Por qué? Pues porque en las distribuciones de frecuencia, imaginaos la curva normal, ¿no? Imaginaos una distribución de frecuencia así. Pues podemos decir así a ojo, pues sí, parece que es simétrica, está bien, o parece que es asimétrica, asimétrica positiva o asimétrica negativa. Eso está bien, pero nosotros, en análisis de datos, tenemos que cuantificar de alguna manera con unos índices y decir, pues efectivamente, esta distribución es simétrica porque el índice de la simetría me da 0, o es asimétrica negativa porque tiene este valor el resultado, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver en este apartado. El tema 4 y el tema 5, que veis que dice relación entre variables 1 y relación entre variables 2, está relacionado en cierto sentido, aunque no, obviamente, son temas diferentes. ¿Por qué? Pues que vamos a ver en este tema si existe o no relación entre variables cualitativas. Por ejemplo, lo vamos a ver en el tema 1, el sexo, que va a ser una variable cualitativa. Mientras que en el tema 5 vamos a ver la relación entre las variables cuantitativas y vamos a utilizar otros índices, ¿de acuerdo? Aquí vamos a calcular el pi cuadrado, mientras que aquí vamos a calcular covarianzas y Pearson. ¿De acuerdo? Y el tema 6 vamos a ver nociones básicas de probabilidad. La probabilidad que conocéis,
la vamos a utilizar, pero vamos a ir más allá. Y ¿os suena el teorema de Bayes, por ejemplo? Seguramente. Pues vamos a utilizarlo para calcular probabilidades, pero dentro de estudios de psicología y con problemas nuestros. Y eso es lo que vamos a ver en ese tema 6. En el tema 7, que es el de las variables aleatorias y modelos discretos de probabilidad. Estoy leyendo por ahí en el chat que la probabilidad no gusta. En general es un tema que os suele gustar poco, pero sí, en general. Por eso vamos a dedicarle su tiempo, para que os quede claro, ¿de acuerdo? Y sepáis trabajar con ello en los ejercicios que utilizamos en psicología. En ese tema, el tema 7, de las variables aleatorias y los modelos discretos de probabilidad, vamos a empezar a trabajar y a calcular ejercicios utilizando las tablas, que es fundamental. Tenéis que aprender a manejar las tablas. No os preocupéis porque esto es práctica y vamos a hacer muchos ejercicios, ¿de acuerdo? Tanto en casa, o sea, en casa lo podéis hacer igual, tenemos ejercicios preparados para ello, y los que asistáis, pues lo mismo, vais a hacer los mismos ejercicios. O sea que si estáis en casa, lo vais a poder seguir igualmente. Y después, en el tema 8, vamos a ver los modelos continuos de probabilidad. Vamos a ver curva normal, por ejemplo, el álgebra médico, etcétera, distribuciones de ese tipo. Igualmente, volveremos a las tablas y vamos a aprender a calcular y hacer ejercicios utilizando las tablas. Las tablas las tenéis que manejar, pero no os preocupéis, que ahora seguramente las abrís y decís, madre mía, ¡qué horror! Bueno, vais a ver que no es así, que con las orientaciones y el seguimiento, pues lo vais a manejar y lo vais a trabajar. Sí, lo tenéis en la guía. El formulario sin anotaciones, es decir, sin escrito, sin nada a lápiz, ¿de acuerdo? Lo tenéis en la guía. Eso tienes que preguntar al equipo docente, ¿de acuerdo? Porque siempre surge, y eso tienes que preguntar al equipo docente. Yo creo que esto es comprado, pero preguntadlo. Preguntaban si se puede utilizar el formulario en el examen y lo que hemos dicho al inicio, para los que os habéis conectado después, se puede utilizar sin anotaciones, ¿de acuerdo? De hecho, es que no hay que aprenderse las fórmulas porque son muchísimas. Se puede llevar, lo tenéis en la guía docente, pero sin anotaciones y sin escritos, ¿de acuerdo? Que luego veréis como siempre nos pasa. ¿Y me puedo anotar qué significa esto? No se puede anotar nada, ¿de acuerdo? Eso es parte de vuestro estudio. ¿Anotaciones a qué te refieres? Pues anotaciones se refiere a que en esta fórmula, ¿qué significa el n sub a, por ejemplo? Que siempre nos tenemos yo con eso. O esta fórmula la utilizo para poner no sé qué, hacer no sé qué cálculo. No vale nada, no tenéis que tenerlo escrito, porque si lo tenéis escrito, pues podéis tener algún problema en el examen. Es que, bueno, yo leí un poco el tema y en el libro de fórmulas, por ejemplo, no aparece cómo va a ser los límites, ¿eso no se puede apuntar? No lo podéis apuntar. Todo lo que no tengáis aquí no se puede apuntar. El cálculo de los límites exactos, cuando lleguemos a eso, vais a ver que es muy sencillo. Muy sencillo. O sea, que es que eso es teoría, por eso no se puede apuntar. ¿De acuerdo? Porque es teoría. Pero vamos también a hacer ejercicios sobre eso, que os tengo preparados y vais a ver que es muy sencillo. Precisamente ese concepto es muy fácil. Bueno, y después en el tema 9, estos dos temas ya enlazan, son los temas finales que vemos en la introducción al análisis de datos y que van a enlazar con la siguiente asignatura, donde vais a ver la estadística inferencial, el diseño de investigación cuando os corresponda. Por eso vamos a empezar a ver el muestreo y la distribución muestral de un estadístico y en el tema 10 la estimación de parámetros. Vamos a saber cómo estimar los parámetros, ¿de acuerdo? Por eso, previamente, tenemos que aprender qué es un parámetro, ¿de acuerdo? Que los parámetros y los estadísticos se refieren a medidas, unos lo vamos a denominar con letras griegas y otras latinas, ¿de acuerdo? Pero fijaos cómo
tengo que haber tenido ese aprendizaje anterior para poder hacer lo de los temas siguientes. ¿Sí? Bueno, dudas, ¿no? Que os veo, ¿cómo lo veis? ¿Bien? Sí, en clase hacemos ejercicios. Obviamente no nos da tiempo a hacer todos los ejercicios, aunque yo os pongo muchos ejercicios, pero para que practiquéis. Pero eso es trabajo autónomo de destinar, esto no me sale en clase, voy a hacerlo en casa y hay varios ejercicios más. La media, por ejemplo, de cómo hacer esto, porque el trabajo es vuestro, es trabajo autónomo. Y aquí vamos a ver ejercicios, yo os voy a decir dónde soléis fallar, que es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de calcular los diferentes estadísticos, todas esas cuestiones. No, trabajo yo no os voy a subir, para eso tenéis en el campus virtual de la asignatura, en cada uno de los temas, cuando entréis, no sé si habéis entrado, tenéis muchísimos ejercicios de cada uno de los temas, resueltos. Aquí yo sí lo que os voy a poner son ejercicios que si no os da tiempo a hacerlos y los queréis hacer en casa, pues los podéis hacer como complemento. Pero en el campus virtual de la asignatura tenéis debajo de cada uno de los temas tenéis ejercicios, ¿de acuerdo? Y tenéis muchos de cada uno de los temas para hacer. Aparte los del libro. Entonces, por ejercicios no va a ser. Bueno, y en casa que os veo que estáis escribiendo mucho, bueno, esta asignatura asusta un poco, lo sabemos, y además lo habéis leído el tema 1, lo que os comentaba, se sabe, pero si de verdad, si lo vais siguiendo, tenéis un seguimiento, vais entendiendo todos los conceptos, y estudiáis, es que no tiene por qué ser complicada, ¿de acuerdo? Pero eso sí, os voy a decir, si yo empiezo y digo, madre mía, qué rollo, y si empiezo a ver el tema 2 y digo, esto no hay quien lo coja, y lo vuelvo a coger después, es muy complicado, ¿de acuerdo? Bueno, en el campus virtual, os digo a los de casa que estáis viendo, estáis preguntando, tenéis lo que os digo, tenéis en cada uno de los temas ejercicios para hacer. Son todo ejercicios. Y también alguna pregunta que he visto que estabais haciendo respecto a cómo ver el planning de nuestra asignatura. Os tenéis que meter en Academus, que muchos de vosotros os habéis metido, y ahí tenéis lo que vamos a hacer cada uno de los días. Más o menos, yo lo iré ajustando en función de cómo vayan las clases, porque a lo mejor en el tema 3 nos atascamos y necesitamos un poco más de tiempo porque no nos ha dado una fórmula o los ejercicios, pues, bueno, pues vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. Pero tenemos que ver todos los temas. Bueno, ¿más dudas? ¿Cómo lo veis en casa? Difícil, bueno. Vais a ir viendo que no es tan difícil. Bueno, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? En 10 minutos o un poquito, por lo menos, para que esta semana la idea es que vosotros leáis la guía, porque no os ha dado tiempo a leer la guía de la asignatura, os la leáis tranquilamente para que os ubiquéis en la asignatura, entréis en el campus virtual, lo leáis todo, ¿de acuerdo? Y no suene a chino lo que vamos a ver en el tema 1. Entonces, vamos a iniciarlo, a iniciar el tema. Que en este tema, como os digo, no os hace falta que traigáis la calculadora. La semana que viene, que probablemente iniciemos el tema 2, pues ya la podéis tener a mano. Bueno, en esta primera parte del tema, en la primera parte de introducción, se dice que la estadística, algo de lo que comentábamos anteriormente, se aplica en todas las áreas del saber. Es decir, no porque yo haya dicho voy a estudiar psicología, no digo de la estadística. Vemos que disciplina medicina, pues por lo que os decía, los médicos tienen que también interpretar y leer los artículos y saber qué significan esos resultados, ¿no?
Entonces es importante, lo mismo en biología, en sociología, en geología, etcétera, en todas las disciplinas, pues se utiliza la estadística. Podemos hacer varias distinciones. Una de ellas es una distinción entre la estadística teórica y la estadística aplicada. La teórica, pues, que decir tiene, que es la que se ocupa de los aspectos más formales y normativos, de la teoría en sí, como su propio nombre indica. Mientras que la aplicada, la estadística aplicada es la que vamos a aplicar a un campo concreto, por ejemplo, en psicología, la estadística aplicada a la psicología, ¿de acuerdo? Con todos esos ejercicios que os comento que vamos a hacer. Bueno, aquí es donde, en este apartado que tenéis en el capítulo también, pues se explica cómo ha cambiado de denominación hasta llegar a lo que se conocen los planes de estudio actuales. Cuando yo estudié psicología se llamaba de otra manera, pero bueno, siempre he enfocado y teniendo en cuenta el análisis de datos, que es el término que se ha extendido hasta los planes de estudio que tenemos hoy. Lo sabemos que no suele gustar, ¿de acuerdo? Pero vais a ir viendo, y de verdad lo vais a ir viendo a lo largo de las asignaturas y según vayáis adquiriendo ese bagaje a lo largo de la carrera de psicología, vais a ir viendo que es un instrumento muy importante y muy útil en la investigación científica. Sobre todo es que vais a necesitarlo para muchos de vuestros trabajos. Cuando vayáis avanzando en la carrera vais a ver cómo necesitáis la estadística. Es que es así de claro y de simple, por eso lo vais a ver. Aunque ahora digáis, madre mía, todo esto me suena chino y madre mía, qué de cosas nos está contando Pilar hoy que no contábamos con ello. Bueno, los objetivos de este primer tema es el que estamos viendo, el que ver la importancia que tiene el análisis de datos en psicología. Establecer esa relación entre el análisis de datos y el método científico, que también os vais a tratar de escucharlo, ¿no? de verlo, reconociendo esa utilidad que tiene la estadística en el análisis de datos psicológicos, que por eso estudiamos estadística. Vamos a diferenciar y a manejar esos conceptos básicos, fundamentales, y las definiciones centrales de la estadística. Y una cuestión importante también que vamos a trabajar en este tema y que os comentaba es entender la importancia de la medición en psicología, distinguiendo las diferentes escalas de medida. Lo vamos a ver ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué decimos eso? Cuando nosotros vamos a pesar o vamos a medir, basta con que cojamos el metro y miramos y digamos, pues uno de uno. Pero en psicología la cuestión es diferente y vamos a ver después por qué. Entonces, por eso utilizaremos esas escalas de medida, las de razón, intervalo, etc. Vamos también a manejar clasificaciones de variables, aunque esto lo vamos a también en la otra asignatura de fundamentos vais a ver la clasificación de variables que tiene que ver con variables dependientes y dependientes fundamentales también, pero nosotros nos vamos a quedar con las anteriores. Y importantísimo, vamos a aprender a elaborar esas distribuciones de frecuencias para poder organizar los datos y empezar a aplicar los estadísticos para hacernos una idea de la muestra y de los datos que hemos recogido en esa muestra y aplicar las técnicas de representación. ¿Qué tipo de representación gráfica podemos utilizar en función de las variables que tengamos? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en este tema. La investigación, el punto 1.2 que tenéis en el capítulo, que es la investigación en psicología, bueno, pues os hace una breve descripción de que hasta el siglo XVII, pues bueno, cómo se ha servido el hombre para aprender, ¿no? Para tener conocimiento. Y cómo en el siglo XVII el método científico pasa a ser la fuente más importante de conocimiento, aunque no va a ser la única. Y como la psicología, esa disciplina, se va a servir de ese método científico, que como os digo, aquí lo vamos a nombrar en la asignatura, pero tenéis otra asignatura donde vais a estudiarlo con más detalle, utilizamos en psicología el método científico para acercarnos al estudio de la conducta, que es el objeto de estudio de psicología. ¿De acuerdo? Hasta aquí sencillo, ¿no? Ningún problema.
Bueno, aquí tenéis también algunas reseñas al método científico, pero ya os digo que aquí de manera bastante somera. Como un procedimiento estructurado que utiliza la ciencia para la ampliación de sus conocimientos y tiene estas características. Es sistemático y es replicable. ¿Qué significa que el método científico sea sistemático y sea replicable? Bueno, sistemático porque tiene unas etapas definidas que vamos a ver después cuando veamos las fases de una investigación, qué es lo que hacemos primero, qué es lo que hace después, etc. Y replicable porque todos los resultados, los datos obtenidos mediante su uso, pueden ser replicados o refutados por cualquier investigador. ¿Qué significa eso? Imaginaos que yo he hecho una investigación y ahora la he publicado en una revista, ¿no? Que es lo que intentamos hacer cuando hacemos investigaciones. Y ahora ese artículo, esa investigación, la ve otro estudioso en el tema, otro investigador y dice, pues estos resultados voy a intentar hacer yo un estudio para ver si me sale lo mismo. Pues entonces, si he utilizado el método científico, ese investigador que quiere replicar mi estudio tiene que ser capaz de hacerlo. ¿De acuerdo? A eso es a lo que se refiere el método científico, con que es sistemático, tiene unas etapas definidas y replicable, porque cualquiera puede replicar el estudio. ¿De acuerdo? Siguiendo los pasos que el investigador de ese estudio previo ha seguido. Muy bien. A ver, ¿qué os pasa en casa? No, no lo podéis descargar. Estas no las podéis descargar. La semana que viene os diré cómo, porque hasta la semana que viene no vamos a terminar el tema 1, os diré os diré cómo podéis acceder a las transparencias. Tranquilidad, porque lo vais a tener, no todas las transparencias, pero sí que todo lo que es fundamental, que es casi todo. ¿De acuerdo? Los que vengáis atrás. Así que tranquilidad, que yo os dejo todo, os dejaré todo. Bueno, estas son las fases del método científico, ¿de acuerdo? Además, yo todo lo que os cuento está en el libro, ¿de acuerdo? Lo primero, la primera fase, y además vamos a verla con un ejemplo. Definición del problema. ¿A qué es definición del problema? No es que tengamos un problema, sino que queremos hacer un estudio sobre algo concreto o sobre algo que nos interesa. A eso se refiere la definición del problema. Vamos a ver un ejemplo de ello. Vamos a hacer la formulación de las hipótesis. Dentro de la investigación, es decir, bueno, pues la hipótesis es que va a ocurrir determinada, vamos a anunciar, hacer esa formulación de hipótesis. Vamos a establecer un procedimiento de recogida de datos cuando hemos establecido ese estudio que yo os decía antes, de quiero ver si un programa de afrontamiento al estrés pues tiene efecto. Para eso un grupo experimental y otro control. Al experimental le voy a administrar el programa de afrontamiento al estrés y al otro no, ya ver qué pasa. Bueno, pues vamos a establecer aquí cómo recoger esos datos, porque a nosotros en nuestra asignatura nos interesa obtener datos, recoger datos, con los que después poder trabajar. Con estos datos vamos a hacer el análisis de datos, vamos a hacer análisis descriptivo, vamos a ver cómo es nuestra muestra, si la distribución es asimétrica, no asimétrica, etc. Cuando hayamos hecho ese análisis de datos, tendremos unos resultados y lo que haremos será discutir esos resultados. La discusión no es que discutamos con el otro, sino que vamos a ver qué artículos o qué estudios van en la misma dirección de lo que nosotros hemos obtenido en nuestro estudio. ¿De acuerdo? Y vamos a elaborar el informe de investigación, que finalmente es lo que se intenta publicar. Bueno, esta asignatura se va a ocupar de este punto. En esta asignatura nos vamos a ocupar del análisis de los datos que obtenemos una vez que hemos organizado todos esos datos. Y en fundamentos y diseño se van a tratar, vais a ver las otras fases del método científico. ¿De acuerdo? Entonces nos ubicamos dónde estamos, en qué fase dentro del método científico. ¿Hasta aquí bien? ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿En casa también? Vale. Bueno, pues siguiendo el ejemplo que tenéis en el libro y siguiendo las fases del método científico,
nuestro problema sería estudiar el efecto, queremos estudiar el efecto de la ansiedad ante los exámenes, pues sabemos que qué efecto puede tener en la calificación de la PAU. Creo que aquí tengo, aquí. Este era el objeto de estudio, valorar la eficacia de ese programa de tratamiento que hemos aplicado. Acordaos que el segundo punto era la formulación de las hipótesis, donde los investigadores esperan que el tratamiento, el programa de tratamiento de la ansiedad, el estrés, lo que consideréis, va a ser más eficaz en el grupo donde se ha aplicado, en el grupo 2, que el que ha pasado el tratamiento, que en el grupo 1. ¿Cómo vamos a recoger los datos? Pues aquí vamos a estipular el diseño de investigación, si tengo grupo experimental, grupo control, etcétera. Y en este caso, hipotético, por supuesto, se decide una muestra de 40, 20 para un grupo y 20 para otro. Tener en cuenta que cuando hacemos también un estudio tenemos que tener un número suficiente de sujetos para que haya potencia estadística, porque si no, no vamos a obtener los resultados de ellos. Estos los vamos a dividir en dos grupos aleatoriamente y vamos a comparar después esos resultados. Los del grupo 1, que no ha recibido tratamiento, y los del grupo 2, que ha recibido. ¿De acuerdo? Esto es para ejemplificar las fases del método científico. Nosotros nos vamos a quedar con qué hacemos después, que es analizar para ver qué resultados se obtienen. ¿De acuerdo? Nosotros nos quedaríamos aquí, en este apartado. Pero vais a aprender el resto también. Y por último, la discusión y la elaboración del informe. ¿Sí? ¿Queda claro con este ejemplo tan sencillo? ¿Todo claro? Muy bien. Estupendo. Bueno, pues vamos entonces a ver el concepto y las funciones de la... Como os decía, hemos hecho antes una distinción entre la estadística teórica y la aplicada. Bueno, pues vamos a ver ahora la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Nosotros en esta asignatura vamos a ver, excepto los últimos temas que ya los adentraremos en la inferencial, pero vamos a hacer casi todo estadística descriptiva. ¿De acuerdo? La descriptiva. La inferencial la veréis con detalle en la siguiente asignatura. Pues vamos a ver entonces la estadística descriptiva, a qué se dedica o qué hacemos cuando trabajamos con estadística descriptiva, que también lo tenéis en el capítulo. Aquí lo que vamos a hacer es organizar y resumir conjuntos de observaciones cuantificadas procedentes de una muestra o de la población total. El resumen puede hacerse mediante esas tablas, los gráficos que vamos a ver, valores numéricos, etc. Y podemos estudiar una estadística descriptiva para una variable, que recurriremos a los índices de tendencia central, o para dos o más variables, que vamos a ver índices de asociación y ecuaciones de regresión. ¿De acuerdo? Esto para una variable. A ver qué... Muy bien. ¿Y qué hacemos en la estadística inferencial? Bueno, pues aquí como el propio nombre indica, se realizan inferencias. Vamos a inferir acerca de una población basándonos en los datos obtenidos a partir de una muestra. Es decir, en ese ejemplo que yo os ponía del grupo 1 y el grupo 2, grupo experimental y grupo control, lo que vamos a hacer es cálculo de probabilidades y hacer inferencias. A partir de una muestra vamos a hacer inferencias a la población, que es lo que se hace en los estudios. A partir del estudio de una muestra, vamos a intentar una muestra que tiene que ser representativa de la población objeto de estudio, vamos a hacer inferencias. Como os digo, para realizar esas generalizaciones de la muestra a la población total, vamos a utilizar el cálculo de probabilidades. Aquí tenéis también la importancia del estudio de la probabilidad, de ese tema que tenemos de probabilidad. El objetivo de una investigación va a ser conocer un parámetro. Y diréis, ¿qué es un parámetro? Bueno, pues es uno de los conceptos que vamos a aprender. No
Nosotros podemos estudiar, por ejemplo, cuando nos planteamos hacer un estudio con mayores, a todos los mayores de España, por ejemplo, o a todos los niños. Es complicado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionamos una muestra que va a ser un subconjunto de esa población representativa de la población total. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, cuando hay elecciones? ¿Pueden preguntar a todos los españoles sobre el sentido del voto? No, lo que se hace es un muestreo, ¿no? Y sobre eso pues, se hacen inferencias a la población. Pues eso es estadística de inferencia. ¿La conocíais? ¿Qué tipo de estadística? Sí, ¿no? De nombre. Más o menos, algunos sí, otros no. Bueno. De oídas y un poco. Bueno, pues eso, de hecho tenéis un ejemplo de la estadística diferencial relacionada con las elecciones, como lo pueden preguntar a toda la población, pues lo que se hace es un Conjunto de todos los la parte de elementos su que cumplen muestreo, pues una se hace determinada muchas veces a la característica o objetivo población de total. estudio. Bueno, estos son los conceptos de los que Subconjuntos hablaba aquí y que son importantes, son son sencillos, parámetros, pero son una importantes propiedad que ya os vayan descriptiva, una sonando. medida de una La población. población. La población es el conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada característica objeto de estudio. En este ejemplo que estamos viendo de las elecciones, ¿cuál sería la población? Si queremos hacer elecciones en España, por ejemplo, pues todo el conjunto de toda la población. Para el total de la población. La muestra es el subconjunto de cualquiera de una población. Es decir, como no se puede preguntar el sentido del voto, por ejemplo, a toda la población española, pues lo que se hace es una seleccionar esa muestra. Siempre, como os digo, representativa de la población objeto de estudio, porque si no es representativa, las inferencias que hagamos no van a ser buenas. El parámetro. Bueno, pues es una propiedad descriptiva, es una medida de una población y esta la vamos los parámetros los vamos a representar con letras griego. Mientras que el estadístico es una propiedad descriptiva de la muestra, un estadístico, la media. Le vamos a calcular. Lo que os decía, y es muy importante, y os vais a cansar también de oírlo porque es que es fundamental, las conclusiones que obtenidas en una muestra solamente van a servir para la población total si la muestra es representativa. Por ejemplo, para que entendáis eso, si yo voy a hacer un estudio sobre dificultades del aprendizaje escolar en niños de sexto, de 12 años, ¿no? 11, 12 años. Resulta que lo que encuentro, lo que mi muestra son niños de 13 y 14, pues obviamente no va a ser representativa esa muestra de lo que yo quiero estudiar, que son niños de 11 o 12 años. Entonces las conclusiones pues no me van a servir para la población objeto de estudio, que son los niños de 11 o 12. ¿De acuerdo? Es un ejemplo extravagante, pero para que lo entendáis. Pues si yo hago un estudio con mayores de determinada edad, de 60 a 65 y meto, porque es que son los que me vienen en la muestra, de 70, pues obviamente la muestra no es representativa de esa población que yo quiero estudiar. ¿Sí? El parámetro es lo mismo, es una medida, lo que pasa es que la vamos a representar como tenéis aquí con letras griegas. Tenéis aquí el ejemplo. A ver, dejadme ver. Las griegas, ¿veis? El parámetro para la estimación de la media, por ejemplo. Pues lo que voy a utilizar es el parámetro con el simbolito griego de la media, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en el tema 10, cuando veamos la estimación de parámetros. Parámetro media, pues lo vamos a ver con el símbolo, mientras que el estadístico lo vamos a utilizar con las letras latinas, ¿de acuerdo? Pero es una medida, como veis aquí. Esta es una medida para la población de los parámetros, mientras que el estadístico es una medida descriptiva, pero de la muestra. ¿De acuerdo? Por eso los estadísticos los asociamos a la muestra y el parámetro a la población. ¿Sí? Bueno, pues esos matices son los que yo quiero que trabajéis esta semana o leáis y os vayáis familiarizando con ellos. ¿De acuerdo?
Son sencillos los conceptos, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues vamos a avanzar un poco más y vamos a ver la cuestión de la medición. Lo que os decía, cuando tenemos que medir objetos físicos, el proceso de medición es directo. Lo que os decía, voy a medir cuánto, voy a medir un metro. Pues es sencillo, cojo el metro y digo, pues mide 1,10, 1,20, 1,30. Pero como tenemos que medir la timidez, la ansiedad, la motivación de una persona, en una situación de timidez, como en este caso, en una situación de interacción social, pues medir no va a ser tan sencillo. Y esto precisamente es lo que hacemos en psicología. Estamos midiendo variables que no son observables directamente. Entonces, para ello, utilizamos las escalas de medida que vamos a empezar a ver a continuación. ¿Qué es el proceso de medición? También tenéis la definición en el libro del proceso de medición. Bueno, pues es el proceso por el cual vamos a asignar números a objetos o características según unas determinadas reglas. Eso es la definición general de qué es. Entendiendo por esa característica cualquier propiedad de objeto que queramos estudiar. ¿De acuerdo? Pues lo que os decía, al peso de la rata, de una rata sacamos le asignamos el número de gramos, que da la balanza. Bueno, vamos a ver las escalas y para ello vamos a ver qué es una escala. Y la escala es el conjunto de reglas o modelos desarrollados para la asignación de números a los valores de la variable. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de escala, la escala centígrada de la temperatura que se basa en asignar 0 a congelación y 100 a ebullición. Vamos a ver después algunas cuestiones también relacionadas con las escalas para entender a qué se refiere. Bueno, vamos a ver la primera escala. La primera escala que tenéis, las escalas las tenéis que tener muy estudiadas. ¿Por qué? Pues porque después variables como las que tenéis aquí son las que vamos a trabajar en los estudios y en los ejercicios. Esta escala que se llama nominal, ¿de acuerdo? Consiste en la asignación arbitraria de números o símbolos a cada uno de los valores de la variable. La única relación, no tiene ninguna dificultad, ni vais a confundir con las otras. La única relación que vamos a poder establecer en una escala de este tipo, una escala nominal, es la relación de igual o desigual, igualdad o desigualdad. ¿Qué significa eso? Bueno, pues usando esta escala vamos a poder decir si un sujeto es igual a otro no, pero no vamos a poder establecer relaciones de orden. Eso lo vamos a ver en otra escala. O sea, en la escala nominal, pues quede claro que solamente vamos a poder decir si un sujeto es igual a otro. Y diréis, ¿y eso cómo lo interpreto yo o cómo lo sé? Bueno, pues en algunos de los estudios vamos a tener variables como el grupo. Entonces, en el ejemplo que os ponía yo anteriormente de grupo 1, grupo 2, grupo que ha seguido un programa de afrontamiento al estrés y grupo que no lo ha seguido. O eres del grupo 1 o eres del grupo 2, o igual o diferente, ¿vale? Grupo 1 o grupo 2, variable cualitativa, porque está en la escala nominal. Sexo, pues en los estudios vais a ver hombre o mujer, pues eres de uno u otro. Cuando veamos en los ejemplos, ¿cuántos hombres tengo? ¿Cuántas mujeres tengo? Variable también cualitativa, en escala nominal. El estado civil, pues eres soltero, casado, o eres de una categoría o eres de otra. Vamos a ver también, cuando veamos las variables, porque estáis pensando, bueno, en el estado civil, por ejemplo, la nacionalidad tenemos varios, ¿no? Pero son igual o diferentes. La diferencia va a ser que, por ejemplo, en el grupo, si tengo dos grupos, la variable va a ser dicotómica. ¿De acuerdo? Y en el estado civil, si en el estudio tengo solteros, casados y viudos, que son 3 categorías, va a ser conjunto. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Se entiende por qué estas variables son cualitativas? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque o eres de un grupo o eres de otro.
O en la variable sexo, o estás en los estudios, o eres de hombre o eres mujer. O en el estado civil, o eres de soltero o casado, por ejemplo, si vamos a asignar esos valores a la variable. ¿Veis ese matiz? O la relación es igual o diferente. ¿Sí? Esas variables que vamos a ver en escala nominal van a ser variables cualitativas. Vamos a ver después. Bueno, pues, como os decía, a las variables que presentan un nivel de medida nominal se les denomina cualitativas o categóricas. Por eso yo estaba diciendo que variables como el grupo, variables como el sexo o el estado civil son variables cualitativas, que están medidas en escala nominal. Además, y también os lo avanzaba, en función del número de categorías que tenemos establecido en los estudios, que vamos a ir viendo, se pueden ser politómicas o dicotómicas. Si una variable presenta solamente dos categorías, grupo 1 y grupo 2, porque solamente tengo en el estudio esos dos grupos, es una variable dicotómica, o por ejemplo el sexo, si en el estudio tengo hombres y mujeres. Si una variable presenta más de dos categorías, pues se denomina politómica, porque estaba hablando de la nacionalidad, porque a lo mejor en el estudio tengo chinos, franceses, ingleses, etc. O la otra variable que os comentaba, que era el estado civil. Si a lo mejor tengo solteros, casados y divorciados, si estoy haciendo un estudio sociológico, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿Se entiende? Bueno, qué bien. ¿Se entiende? Esto, por favor, estas variables estudiarlas muy bien, porque después lo vamos a ir viendo en los estudios cuando veamos los diferentes tipos de variables en los ejercicios. Bueno, pues vamos a ver la siguiente escala, que es la escala de ordinal. Esta tampoco va a tener ninguna dificultad y además vais a ver los ejemplos muy claros. En este tipo de escala, la ordinal, se asignan números a objetos para indicar la extensión relativa en la que se posee una característica. Aquí vamos a ver el orden, ¿de acuerdo? El orden de posiciones. De tal manera que esta escala permite establecer relaciones del tipo mayor que o menor que, como su propio nombre indica. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos de variables ordinales, de variables en escala ordinal, que son las variables que vais a ver como cuasi cuantitativas. Por ejemplo, si en un estudio tengo el estatus económico, socioeconómico, con tres modalidades, esto lo vamos a ver en estudios, por ejemplo, sociológicos, pues bajo, medio y alto, que también lo vamos a ver nosotros. Vamos a tener ejemplos de ejercicios de este tipo. Pues esto sería una escala de tipo ordinal. Y esta variable sería medida de escala ordinal y sería una variable cuasi cuantitativa. La variable tipo nivel de estudios también va a ser ordinal. ¿Por qué? Pues porque lo vais a ver, además en el gráfico que tenéis en el libro, vais a ver cómo los estudios organizados. En estudios primarios, además la semana que viene cuando yo os muestre los gráficos, lo vais a ir viendo. Estudios primarios, estudios medios, estudios superiores. Pues ya estamos estableciendo un orden. Tengo 3 participantes en mi estudio que tienen estudios primarios, 6 que tienen estudios medios y 8 estudios superiores. Estamos estableciendo, ¿de acuerdo? Orden. Como os decía, estas variables ordinales también reciben el nombre de variables cuasi cuantitativas. ¿Dudas? ¿Una escala con una variable? ¿Una qué? ¿Una escala con una variable es lo mismo? No, las variables se miden en escala de. Esa variable, nivel de estudios, está medida en escala, está medida en escala ordinal. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿A que no es tan difícil? Muy bien. Bueno, y os voy a contar, aunque la semana que viene, como esto hasta qué hora dura esta clase con el cambio no lo sé, hasta ahí.
hasta y 30 y algo, ¿no? Bueno, vamos a ver las escalas y ya os dejo, lo dejamos aquí en las escalas antes de meternos. Y la semana que viene lo tomamos aquí, a ver qué habéis estudiado. Bueno, vemos el final del tema, como tenéis programado en Academic, y iniciamos el tema 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver estas escalas de la escala de intervalos. Este tipo de escala es muy importante que diferenciamos la escala de intervalos de la escala de razón. Las variables que vamos a ver en ambos casos son cuantitativas, pero vamos a ver cuál es el matiz de esas dos escalas. Este tipo de escala ordena los objetos según la magnitud del atributo que representan y proveen unos intervalos iguales entre las unidades de medida. ¿Cuál es el matiz importante que os va a permitir diferenciarlo de la escala de razón, que es la otra? Bueno, pues este tipo de escala se dice que el origen, el cero, es arbitrario. ¿Qué significa eso? Yo os lo explico todo para que no os vayáis con dudas, porque a veces es verdad que nos vamos a definir eso qué significa. No refleja la ausencia de magnitud que estamos viviendo, ¿no? Vais a ver en el libro que por convención las puntuaciones en los test, etcétera, se dicen que son de escalas de intervalo. ¿Por qué? Pues porque nosotros hagamos un test de inteligencia y la persona obtenga, imaginaos, un 0, no significa que esa persona tenga ausencia de la magnitud que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Por eso se dice que en este tipo de escala el origen, el 0, es arbitrario. Que no ocurre lo mismo en este es el ejemplo que os ponía, no ocurre lo mismo en la escala de razón. ¿De acuerdo? Porque en este caso el origen, el 0, es absoluto. En esta escala los números asociados a los objetos admiten como válidas las relaciones de igualdad, desigualdad, orden, suma, resta, multiplicación y división. Pero la diferencia fundamental con la escala de intervalo es que en este caso el 0 es absoluto. Ejemplos de este tipo de escala. Pues la altura y el peso son ejemplos de escala de razón. ¿Por qué? Porque el pesar 0 es que no se pesa nada, ¿no? Imaginaos. Por eso se dice, y tenéis en el libro, que ejemplos típicos de escala de razón son la altura y el peso. Las variables medidas en escala de intervalo, poniendo a la pregunta y de razón, son variables ambas cuantitativas. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a encontrar distribuciones de frecuencias con números, numéricas. Por eso son variables cuantitativas. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? No, claro, en el 0 nos dicen en casa, por ejemplo, el 0 no significa la ausencia de temperatura, por eso la tenéis en la escala de intervalo. No sé si tenéis aquí en este... Porque no significa que no haya temperatura, significa que hace un frío que, vamos, estamos en congelación, ¿no? Por eso, en esta tabla que tenéis en la página 18, que no sé por qué no os la he puesto, que yo pensé que la tenía, que es esta que tenéis aquí, tenéis ejemplos de estas escalas y entre ellos tenéis la temperatura, porque el que haya 0 grados no significa que no haya temperatura, ¿no? Es lo que comentabais. Sin embargo, de razón tenéis la longitud, el peso, la altura, etc. El tiempo de reacción. Si yo tardo 0 milisegundos en reaccionar en un experimento de percepción, y ya tendréis ocasión de verlo, es que no tarda nada, ¿no? Escala de razón. ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? Bueno, estoy encantada. No haya dudas. Bueno, entonces la idea es que para la próxima semana le deis una vuelta a la guía de estudio, que es fundamental, y veáis el tema 1. Lo que nos queda del tema 1 es muy fácil, sencillo. La semana que viene veremos la parte de organización de los datos, os enseñaré las tablas, cómo representamos las tablas, y ya empezaremos a trabajar con conceptos de frecuencias absolutas, frecuencias relativas, etc. ¿De acuerdo? Acabaremos el tema
y probablemente nos dé tiempo a iniciar algo el tema 2, como tenéis en la planificación. ¿Sí? Bueno, traer la calculadora por si acaso, no sé si no es necesario. Bueno, estudiar, eso es lo que a mí me gustaría, que luego cuando me escribís diciendo que habéis sacado buena nota, me alegra muchísimo. Pues nos vemos la próxima semana y acabaremos, como os comentaba, el tema. Buena semana a todos. Bueno, que estén muy tranquilos.